8:01 de la mañana, amigos, nos visitan Alberto Montt, caricaturista, ilustrador chileno, Ricardo Siri, más conocido como Liniers, caricaturista, ilustrador argentino. Ellos vienen a presentar, caballeros, gracias por estar con nosotros tan temprano, como decíamos, además comentábamos fuera de cámaras. Lo primero, ustedes vienen por supuesto van a estar en Arequipa, en el iFestival, ¿no? Sí. Pero antes tienen 2 fechas aquí en el Teatro Pirandello, haciendo se llama Los Ilustres, ¿no? Y es lo primero que me sorprende. El trabajo de ambos es bastante conocido, pero uno que trabaja en prensa escrita, cuando recién conocías a los caricaturistas decías, bueno, me voy a reír un montón. Y resulta que no, eran realmente hasta malhumorados, gruñones. Entonces, lo primero que les quería preguntar es si ustedes ya notan por ahí una diferencia generacional. Es decir, esto de los ilustradores que ya no se chupan, como decimos acá, para hacer un stand-up, ¿eso marca probablemente un punto de quiebre con sus predecesores, dirían ustedes, Alberto? Bueno, no sé, Quino solía decir que para hacer humor hay que ser un profundo amargado. Y algo de razón tenía. O sea, en el fondo, siempre la razón de la existencia del humor es un poco servir de protección, de parachoques para con la realidad. Y para eso necesitas tener un poco de mirada crítica. Ahora, el salto generacional es, sí, del caricaturista, del humorista que estaba encerrado en su casa, a esto que estamos tratando de hacer nosotros, que es lanzarnos al estrellato y a las tablas. ¿Responde a una necesidad actual del mercado como está planteado o crees, Liniers, que va más allá, que ya estamos hablando de somos muchísimo menos inteligentes? O sea, no hay manera de que analicemos el mercado y hagamos algo ninguno de los dos. No, pero naturalmente yo estoy seguro que Quino no lo hubiera hecho. No, y muchas veces yo estoy arriba del escenario y pienso, che, esto Quino no lo hace. Pero es verdad, el 90% de los dibujantes, pero mismo los de nuestra generación, son tímidos porque ya el dibujar es algo antisocial, ¿no? Cuando empezás a dibujar es en el colegio, y si te fijás, dibujar es hacer así. Claro. Mientras estaban todos jugando al fútbol y abrazándose cuando meten gol, hay uno que no nos sale a hacer gol ni nada. Así que, pero fue más, yo creo que una necesidad más personal mía y de Alberto, de que yo encontré la historieta buscando una manera de expresarme y de encontrar un espacio de disfrutar y de decir las cosas de la manera que quiero. Y esto es otro espacio diferente para decir las cosas en las que yo creo, pero de otra manera diferente. Es como si en Navidad te dieran 2 juguetes en vez de uno. Era Ahora, no es solo salir a hablar y expresarse de manera verbal, lo cual otra vez es atípico de repente para los dibujantes. En tu caso conocíamos ya el trabajo con Kevin Johansen, ¿no? Que tiene que ver pues con la música, pero el hecho de dibujar en público, ¿no hay también una ruptura? Ahí hablabas de esta, ¿no? Del caricaturista como alguien pues reservado, encerrado en sí mismo. Esto de salir a exponerse, a exponer el trabajo de esta manera, también no marca. Es como estos restaurantes con la vitrina y los cocineros. Antes no veías a los cocineros, ¿no? Y ahora, bueno, es el siglo XXI. Hay que mostrar todo. Twitter. Yo creo que también, sí, en cierto sentido tienes razón desde el punto de vista de que estamos viviendo otros tiempos, tiempos de mucho mayor apertura. La gente mira más lo que estás haciendo, tú miras más lo que está haciendo otra gente. Y hasta cierto punto también envalentona, ¿no? Algo que antes era impensable hacer, que era saltar de una forma de relacionarte con tu arte a otra. No sé, mi viejo no me lo imagino dejando de hacer lo que hacía diariamente para hacer otra cosa. Si bien lo que hacemos nosotros tiene algún tipo de relación desde el punto de vista de lo que decía Liniers, de que estamos buscando maneras diferentes de decir cosas que nos son importantes, sí hay una ruptura de ese cambio de, ok, dibujo solito en casa a dibujo para ustedes y me interrelaciono directamente. Y eso yo creo que tiene que ver con los tiempos, pero al mismo tiempo tiene que ver con que ambos somos muy consumidores de ese tipo de interacción, ¿no? Yo veía mucho stand-up de joven, todavía, Liniers también. Entonces, de una u otra forma,
es ajeno, pero no tanto, porque es algo que consumiste siempre. Evidentemente las personalidades de ambos se complementan, pero al menos en su trabajo público, por lo que son conocidos, hay contrastes. Uno ve en Macanudo pues siempre pues un hálito de optimismo y de repente hay más ironía, de repente incluso cinismo en algunos casos en el trabajo de Alberto. Esto, ¿cómo se traslada al escenario? ¿Se ve ese contraste? ¿Es enriquecedor? Es el yin y el yang, ¿no? Yo soy el policía bueno y él es el policía malo. Sí, y yin yang es una buena metáfora, porque en el fondo uno ve el lado buenito de pero tiene su puntito oscuro. No, claro, no, sin duda. El famoso puntito oscuro. Puntito oscuro. Y viceversa. Y sí, yo tengo mi conejo. Alberto, revisando entrevistas, declaraciones tuyas, tú te refieres mucho al consumidor. Tú te declaras, por supuesto, pues ateo, probablemente descreído de muchas cosas. Liniers también, incluso he visto cierta coincidencia en el escepticismo, por ejemplo, frente a la autoayuda, que sin duda hoy es una fuente de trabajo para ustedes. Creo que es real la autoayuda, pero desde el punto de vista del diccionario, porque ayuda al escritor que escribió el libro de autoayuda a ganar un montón de plata. O sea, se está autoayudando él. Ajá. Pero deberían ser libros de ayuda, porque está ayudando a otras personas. Está ayudando, pero del diccionario. Este abordaje del consumidor, ¿cómo lo interpretas frente a tu público? Mira, en general, yo tiendo a que todo lo que yo hago dentro de mi trabajo sea un poco la relación mía con mi vida cotidiana. Y muchas de las críticas que yo hago en mi trabajo son críticas a mí mismo. Muchas veces yo me encuentro siendo el idiota y digo, mira lo que estoy haciendo, y lo grafico y la gente dice, uy, qué buena crítica. Y es como, sí, estoy hablando de mí mismo, yo soy el tipo. Entonces, nada, eso. Trato de ahorrarme mucho dinero en psicólogos. El blog es un poco eso, ¿no? Es el espacio donde yo vuelco mis dolores, angustias y anhelos. Y por ahí, yo creo que por ahí es el espacio de contacto con la gente, con los consumidores de ese blog, que también se ven reflejados, también ven reflejado a alguien que conocen. Entonces, no lo tengo tan claro. ¿Tienes un acento exactamente ecuatoriano y chileno? ¿Está exactamente en ese...? Soy peruano. ¿Sí? Todo el intermedio. ¿No? Quedaste en el promedio ahí, claro. Realmente reflejas los orígenes por ese lado. Liniers, ¿de dónde sale esa fuente de optimismo en tu trabajo que, como ya sabemos, refleja solo una parte de tu personalidad? Sí. Pero hay una conexión con, dirías, por ese lado, el niño interior, esa mirada, te trasladas, de repente la propia relación con tus hijos o tus hijas ha recargado esto. ¿Cómo evalúas? Cuando empecé Macanudo, cuando empecé a publicarlo, fue en el 2002. Entonces, si hacemos un poquito de memoria, se habían caído las torres. En Argentina estábamos en una crisis económica monumental, habíamos tenido 5 presidentes en una semana, todo en un caos. Entonces el diario salía a la mañana y lo abrías así y decía, todos vamos a morir, ¡ah! Claro. Y después pasabas a la segunda cosa, Bush invade Irak, ¡ah! Y eran todas noticias horribles, y me parecía muy decente que al final del diario, por lo menos un pedacito, fuese optimista, fuese a contracorriente. Me parece que un diario que no publica la historietita del final, gasta Dilbert, muy bien, es un diario sádico, es un diario que te pega 18 bifes y al final no te da ni una sola caricia. Y nuestro trabajo un poco es eso a veces, ¿viste? Sí, por eso yo no salgo en diario, porque nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Sí, ¿vieron? ¿Los dos trabajan, ahora mismo trabajan con frecuencia diaria? Yo no. Este muchacho tiene todo el tiempo del mundo para hacer esas cosas. Yo tengo 14 años de frecuencia diaria. ¿Hay rutina? Leía que por tu lado no hay necesariamente rutina, Alberto. No hay necesariamente rutina. ¿Cómo es la diferencia del trabajo? De partida, el hecho de no tener que hacer algo diariamente como hacen otros caricaturistas, otros dibujantes, también me permite hacer días sí, días no, a pesar de que, claro, muchos hacen 5 viñetas en un día y después tienen toda la semana, pero el hecho de no tener que responderle a un medio, a
pesar de que aquí sí hago semanalmente, por ejemplo, en El Comercio tengo una viñeta, o también en Argentina, en La Nación, pero son semanales. Eso me permite tener un poco de holgura, sí, con el pensamiento. ¿Tiene que ver con la inspiración eso? O... No, porque la verdad es que ideas aparecen todos los días. Tiene que ver con que no, por ahí nunca funcionó bien mi relación con el día a día. Pero más allá de la inspiración, tiene que ver con que lo que yo hago por ahí no funciona. La gente se suicida si lo lee todos los días. El yugo diario. Me dio como querer trabajar. El yugo diario, Liniers, es un corsé, tiene su lado liberador. Tiene su lado liberador porque yo antes publicaba una tira semanal, antes de Macanudo, y lo que pasaba es que, claro, cuando no estabas inspirado y mandabas una tira que no te gustaba, tenías que esperar toda una semana para arreglar el desastre que habías hecho. Acá se hace algo raro, al otro día decís, de levantar el perfil. Lo lindo en general, porque yo trato últimamente no, porque he estado mucho de viaje, de publicar en mi blog, en un espacio personal en la red, sí, cotidianamente, por lo menos 5 veces a la semana. Y pasa un poco lo que dice Liniers, que tu trabajo no termina siendo una viñeta, sino es el conjunto de viñetas a lo largo del tiempo. Entonces ya no es que la gente, porque pasaba un poco con Kino, que no con Mafalda, sino con el Kino ya más adulto, que era una viñeta y a veces la gente se quedaba con una viñeta y eso era lo que juzgaba. Con el trabajo, por ejemplo, de Liniers, es difícil decir, esta viñeta es macanudo, es un universo. Y eso está buenísimo. Ninguno de los dos, que también yo creo que hay una evidente pues ya diferencia generacional, ninguno de los dos son dibujantes, digamos, políticos por excelencia. La caricatura política de hoy a veces es brutal, probablemente como la percepción que la ciudadanía tiene de la política, lamentablemente, hay que decirlo, y en algunos casos incluso pueden ser percepciones injustas, pero el hecho es que ya se ha instalado en la noción del ciudadano esta ferocidad. ¿Cómo observan ustedes el trabajo de la caricatura política, viéndolo contemporánea, viéndolo pues desde alguna distancia? A mí me gusta leerlo, me divierte, es como en el fondo es alguien que está reinterpretando la realidad y te la está mostrando de una manera extraña. Pero a mí personalmente no me sale, me genera medio desagrado dibujarlos. Digo la verdad, a los políticos, a los que nos tocaron en Argentina, por lo menos los últimos 20 años de que estoy dibujando, no tengo ganas de dibujar a ninguno. En algún momento en Macanudo hice el experimento de dibujarlos cuando eran niños. Entonces dibujé de la Rúa, era como cuando eran niños, hacían una travesía, antes de malearse. Y rompían algo y medio todo el mundo se abría y como que hacía como que ellos no habían sido. Pero descubrí que creo que los odio también cuando eran niños. Directamente dejé de Eran dibujarlo, insalvables. Las carátulas que has hecho recientemente para New Yorker, ¿hay alguna con tinte político? La del elefante. Barack Obama, la del elefante, cuando Obama, pobre, ahora viene de capa caída, en ese momento también había perdido unas primarias, había dibujado un elefante sentado, primero lo había dibujado sentado arriba de Obama. El elefante republicano. Claro, mandé el boceto al New Yorker y después me di cuenta cuando volvió el boceto que parecía que Obama estaba dentro del elefante, no por el lado más simpático. Entonces tuve que no por la trompa, no por la trompa. Así que tuve que redibujar. Pero sí, cada tanto me divierte el humor político, me divierte ver cómo... Pero... ¿Cuál es tu percepción, Alberto? ¿Sabes cuál es el rollo? Para mí, por ejemplo, no es el humor que yo consumo, porque siento que ese humor de contingencia en 3 semanas no tiene fuerza. O sea, el momento que esa situación puntual pasó de moda, esa viñeta desaparece. Que es todo lo contrario a lo que pasa, por ejemplo, con un humor político más universal como el de Kino, Fontana Rosa, claro, lo que pasa es que si haces una tira diciendo tal político es un corrupto, queda ese chiste, esa idea para ese político. Pero si lo haces más... Yo tengo unas tiras cada tanto que se llaman esos locos políticos. Y me acuerdo uno diciendo que tenía... Que los políticos argentinos todos tenían doble moral, pero que él tenía sextuple moral, entonces como estaba en una especie de versión avanzada, o que uno estaba muy angustiado porque habían agarrado al testaferro del testaferro del testaferro del testaferro del testaferro de su testaferro, y el otro le dice, bueno, pero están re lejos tuyos, y dice, no, pero ese soy yo. Entonces,
si hubiese puesto un político, queda gastado en ese político corrupto y en cambio de otra manera se apoyan todo. Cuando lees Mafalda es tan vigente ahora como hace 50 años y eso es alucinante. Entonces hay que entender que hay caricaturas políticas y caricaturas políticas de contingencia. Y eso. Para terminar, otro signo de los tiempos. Noto, Alberto, en tu deseo el hecho de una continuidad en el trabajo, ¿no? De no agotarse en ese flash, ¿no? del día a día. En el trabajo de ambos, las redes sociales, los blogs, lo digital tiene evidentemente una presencia fundamental. ¿Extrañan el papel como mecanismo, digamos, monopólico A mí me gusta el papel del trabajo? Pero por la misma razón que compro vinilos para oír música en casa, para sentir es un fetiche. Claro, para sentir que lo tengo. Claro, soy de esa generación, comprábamos cassettes y videos. Y la verdad es que sí, los medios obviamente están pensando qué es lo que van a hacer los millennials, que no necesitan comprar el disco entero, que están felices con o libros, en este caso, cuando hablamos pues de antologar. O sea que a mí me gusta dormirme con un libro de papel y me lo pongo en la cara, así me queda dormido y tiene rico olor, pero si haces eso con una tableta, se rompe. Te quedaste ciego, claro. De hecho, hay sprays de olor al libro para que los lees en la tableta. Al libro nuevo y al libro viejo. Ustedes se ríen, pero es verdad, yo lo vi. No, a mí me pasa que, claro, soy fetichista y también me gusta mucho seguir comprando el CD. No compro vinilos porque se rayan. Yo soy torpe. Es una crisis de los 40 que ya va a llegar. Ya va a llegar. Entonces, pero a mí me gusta mucho también lo que estamos viviendo, esta cosa de la inmediatez, de la cosa efímera. No tengo rollos. Hay que recibirla. Hoy y mañana en el Teatro Pirandello a las 8:30. 8:30. ¿Me pueden soplar por ahí? ¿Se consiguen entradas todavía? ¿En dónde? Sí, están en atrápalo.p y están también en la boletería del teatro. O sea, llegas, compras tu entrada, entras, te tomas una selfie y todo es felicidad. Ahí estaremos de todas maneras. Y en Arequipa, entonces, pasado mañana. No, en Arequipa es el viernes. El viernes. Sí, si no me equivoco. Perfecto. Ojalá en el EI Festival, sí. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Interesantísima conversación.